Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Como cada sábado, iniciamos el programa de la próxima dimensión. En este caso, nos toca un tema muy interesante. Se trata de demostrar de algún modo, si ello es posible, que nunca estamos solos, que cada uno de nosotros tenemos a nuestro lado siempre a algún ser. Hablamos de los espíritus, hablamos de los seres desencarnados, a quienes todos, absolutamente todos, como digo, tenemos a nuestro lado. Vamos a hablar de ello esta noche, tratar de, no de demostrar, porque no se trata de convencer a nadie, sino de objetivamente analizar este hecho y al final del programa ustedes mismos vais a poder llegar a vuestras propias conclusiones a este respecto. Antes de nada, iniciamos el programa como se inician todos los actos espíritas, y es con una oración. Elevamos el pensamiento a Dios nuestro Padre, al Maestro Jesús, a los buenos espíritus, a nuestro ángel guardián, y te pedimos, Señor, que nos des coraje y fuerza para sobrellevar cada uno las situaciones que de modo particular llevamos en el día a día. Ayúdanos, Padre, a perdonar a aquellos que nos ofenden, puesto que si no lo hacemos, sabemos que tú tampoco nos vas a perdonar por tu vez en aquellas ocasiones en que nosotros ofendemos a nuestros hermanos. No nos dejes caer de nuevo en las inferioridades y en los vicios del pasado. Danos fuerza, Señor, a través de la oración para no caer en las mismas acciones del pasado, que son las únicas causantes de los sufrimientos que actualmente salen a nuestro camino en la actual reencarnación que tenemos. Ayúdanos, Señor, a comprender bien que somos los artífices de nuestro propio destino, que el futuro no existe, que a cada segundo lo construimos poco a poco. Ayúdanos a ser conscientes de eso para que desde hoy empecemos a construir la felicidad en la vida de todos los hermanos que nos rodean, para nuestra vez construir la propia felicidad. Nadie, absolutamente nadie, Señor, daña a los hermanos sin dañarse él mismo. Ayúdanos a concienciarnos de esta realidad, Señor. Así sea. En este clima de serenidad, de tranquilidad,
de mutua comprensión, de afinidad, vamos a iniciar el programa que en el día de hoy, como digo, vamos a hablar de esa supuesta soledad que sienten muchas personas. ¿Será posible que estemos solos? ¿Cuántas veces habremos pensado, me siento solo? Y sin embargo, a nuestro lado tenemos una gran cantidad de entidades espirituales que, aunque incorpóreas, o sea, que no están sujetas a un cuerpo físico como el nuestro, no por eso son menos reales que nosotros, que nos abrazan con sus cuerpos fluídicos. Pero muchos diréis, ¿qué tipo de entidades están a nuestro lado? ¿Las que Dios nos manda? ¿Con las que nos tropezamos por azar? No. Cada uno de nosotros tenemos a nuestro lado aquellas entidades con las cuales nos afinizamos en pensamiento, con nuestra palabra, con nuestros sentimientos y con nuestras acciones. Esas son las entidades que nosotros tenemos. No obstante, Dios nuestro Padre, en su infinita bondad y conocedor de nuestra inferioridad, ha puesto a nuestro lado entidades muy elevadas. Una de ellas son los que todos conocemos con el nombre de ángeles guardianes, de mentores espirituales, de guías espirituales. Nuestro guía espiritual, a veces podemos tener incluso más de uno. Esto no implica que así sea, pero un guía espiritual, un ángel guardián, está guiándonos desde donde está, irradiando con su pensamiento, envolviéndonos, acercándose a nosotros cuando tiene ocasión para envolvernos con su cuerpo fluídico e inspirarnos buenos sentimientos y buenos pensamientos. También a nuestro lado, Dios ha permitido y permite siempre que aquellos familiares nuestros que nos han precedido en la vuelta para la patria espiritual estén cerca de nosotros en el momento que se recuperan y que ya pueden trabajar de nuevo, vienen a nuestro lado a confortarnos, a darnos coraje, a ayudarnos, pero que se encuentran, a veces nos encuentran aún desesperados por su partida, inconformes, rebeldes con Dios nuestro Padre, porque consideramos una injusticia que los haya llevado. Y sin embargo, ahí les hacemos sufrir mucho porque ellos continúan a nuestro lado, dándonos fuerza, ayudándonos en todo aquello que pueden. Porque hay que decir y aclarar una cuestión muy importante. Muchas veces tenemos la costumbre de pedir ayuda a aquellos familiares que partieron antes que nosotros, como si la muerte o desencarnación fuese un río milagroso en el cual, por el simple hecho de cruzarlo, nos convirtiésemos en auténticos ángeles. Y en verdad no es así. La desencarnación, el fenómeno físico de la muerte, solo nos cambia de dimensión, nada más. Por lo demás, continuamos siendo los mismos que éramos en vida. Por lo tanto, ellos no podrán ayudarnos mucho más de lo que lo harían en vida.
Por eso, cuando oramos, cuando pedimos ayuda, lo cual es fundamental porque la oración es sagrado remedio, bendito remedio para las vicisitudes de la criatura. Debemos hacerlo y dirigir nuestra oración a Dios nuestro Padre, al Maestro Jesús, pero nunca pedir a aquellos familiares que han partido antes que nosotros, porque en la mayor parte de las ocasiones, queridos hermanos, lo que hacemos es ponerlos, someterlos a un estado de ansiedad terrible, porque en el momento en que nosotros pensamos en ellos para pedirles nuestra ayuda, es una auténtica invocación. En ese momento ellos se sienten atraídos hacia nosotros, tratan de ayudarnos, pero no siempre pueden, porque entre otras cosas, muchas veces lo que pedimos no es exactamente lo mejor para nosotros. De ese modo, acostumbrémonos a orar, que nuestros actos, que cada segundo de nuestra vida sea una oración continua a Dios nuestro Padre. Eso sería lo ideal. Y que cada uno de nuestros actos, como digo, sea una auténtica oración a Dios nuestro Padre, en la cual, cumpliendo en cada momento de nuestra vida, a cada segundo, con las leyes naturales, con las leyes divinas de Dios nuestro Padre, con el decálogo, con los 10 mandamientos de Moisés, con las enseñanzas de Jesús, con las enseñanzas del espiritismo, que es el Consolador, el que viene a recordar todo aquello que Jesús enseñó en su pureza. Ahí realmente estaremos haciendo una oración de nuestra propia vida. Pues esa es la idea. Actuando así, queridos hermanos, recibiremos solamente la influencia de nuestro ángel guardián. Es el único modo de que Él pueda llegar a nosotros cuando nosotros nos disponemos a orar. Tened presente, pues, que no siempre nuestro ángel nos va a poder ayudar a conseguir aquello que nosotros le pedimos, pero al menos, si no nos lo puede conceder, nos va a dar coraje, nos va a dar fuerza para seguir caminando sin eso que nosotros queremos y que no puede ser, porque no sería bueno para nuestra evolución. Por lo tanto, nunca estamos solos, recordadlo, siempre estamos acompañados. También hay otro grupo de entidades que nos siguen. Fijaros, son aquellas entidades espirituales que son de nuestra familia espiritual y que permanecen en la colonia espiritual de la cual nosotros provenimos. Todos nosotros provenimos de una colonia espiritual en la que hemos estado antes de reencarnar. Y ahí hay unas entidades espirituales que nos siguen a lo largo de toda nuestra reencarnación, también para ayudarnos. Pero, al igual que nuestro contacto con el ángel guardián, requiere de nosotros una disposición moral adecuada. No estoy diciendo nada raro. Fijaros, si nosotros en la tierra queremos alojarnos en un hotel de 5 estrellas, debemos de tener mérito para ello. O sea, tenemos que tener dinero con que pagar esa habitación en un hotel de 5 estrellas. Si no tenemos dinero, tendremos que alojarnos en un hotel de 3. Pero puede incluso, mis queridos hermanos,
que no tengamos ni siquiera dinero para alojarnos en un hotel de 3 estrellas y tengamos que hacerlo en uno de 1 estrella. Pero sucede a veces que nuestra proporción de penuria económica es tal que ni siquiera podemos pagar una habitación en un hotel de 1 estrella y precisamos dormir en una fonda sencilla. Y cómo no puede ocurrir que ni siquiera tengamos dinero para pagar una fonda, y entonces tendremos que alojarnos, quedarnos a dormir debajo de un puente, en un parque, etcétera, etcétera. Algo así sucede con el alma. No hace falta llegar al más allá. Esto ya sucede aquí en la vida. Para hablar para tener contacto con espíritus de 5 estrellas, valga decir, con ángeles, guardianes, ¿hay que tener dinero? No. Hay que tener elevación moral, méritos morales en la práctica del bien, en los buenos pensamientos, en las buenas palabras, en las buenas acciones, suficiente. Si no, aunque esté el ángel ahí a nuestro lado, nosotros no le sentiremos. Él a nosotros nos ve, nos abraza, pero nosotros le vamos a sentir, no. Si no tenemos ese mérito, no podremos tener contacto con un ángel, tendremos que tenerlo con un espíritu más inferior. Pero ocurre que a veces ni siquiera tenemos méritos para tener contacto con ese espíritu elevado, y lo tenemos con espíritus de nuestra condición, con espíritus sufrientes, que no son malos, pero que sufren mucho aún. Y ocurre incluso a veces que podemos someternos a un estado mental pésimo y depresivo, que con las únicas entidades que entablemos contacto de modo natural, porque este contacto a través de la afinidad se realiza de modo natural y sin tener la persona la más mínima conciencia de ello, a no ser que se sea medium ostensible. Pues bien, como digo, a través de determinados estados mentales en los que nos sumergimos, a través de la tristeza, del odio, del rencor, del orgullo, de la vanidad, etc., podemos entrar en contacto directo con entidades que están en ese mismo estado mental. No sé si este pequeño ejemplo que he puesto para que se comprenda que si bien en la vida física lo que imperan son los bienes materiales, el dinero, el poder, en el mundo espiritual lo que impera es nuestros méritos morales. En el más allá no interesan los títulos, si bien son apreciados lógicamente, pero no interesan los títulos, interesan los títulos espirituales, esos que solo se obtienen en la universidad de la vida, a cada minuto, a través de los buenos pensamientos, a través de la palabra constructiva y fraternal, a través de las acciones fraternales y cristianas, y a través de la práctica de la virtud. Así es el único modo de entrar en contacto con entidades espirituales elevadas. No existe ningún otro. Ayer, en el curso de mediunidad,
de estudio y educación de la mediunidad. Lo aclaro porque hay muchas personas que creen que es un curso para devenirse el medium, y no es eso. Es un curso que estudia la mediunidad y contribuye a la educación mediúnica en aquellos de nuestros hermanos que son mediums ostensibles, porque todos somos mediums. Pues bien, en este curso, ayer yo les explicaba lo que es la armonización psíquica. Y ellos estaban pensando en que yo iba a dar una serie de técnicas a través de las cuales uno podía ponerse en armonía psíquica. Y se hallaron un poco sorprendidos porque yo les dije, solo son precisas dos cosas para estar en armonía psíquica. Pensaban, como digo, que yo iba a dar dos técnicas, como aquellas que nos decían de contar desde 30 hasta 0 para relajarse, y se quedaron un poco chocados cuando yo les dije, dos cosas son precisas. Unas técnicas milenarias. Pensaron que les iba a hablar, no sé, de esas técnicas de relajación de países orientales milenarios. Y les dije, no, me refiero a que hace aproximadamente 2000 años ya las dijo Jesús. La primera de ellas, conócete a ti mismo. Y conociéndonos a nosotros mismos y siendo sinceros con nosotros mismos, luego perfecciónate íntimamente, transformando los vicios e inferioridades en virtudes. Ese es el camino único, fijaros lo que digo, único para la armonización psíquica. No existe otro. Tiene, si os fijáis, toda su lógica. ¿Cómo va a mantener armonía psíquica alguien que está tan desequilibrado, que a todos grita, a todos riñe, con todos es un flemático o una flemática, desconfiado, rencoroso, cruel? ¿Cómo va a tener armonía psíquica? ¿A través de qué técnica? El único modo de conseguir la paz interior, que en definitiva es lo que es la armonía psíquica, es que nosotros seamos una fábrica de armonía psíquica, o sea, de paz para los demás. Ese es el único modo. Y para ser fuente de armonía psíquica en el mundo, debemos conocernos sinceramente a nosotros mismos. Y una vez que nos conocemos, cambiar aquellas actitudes viciosas e inferiores por las virtudes correspondientes. Me refiero a las virtudes cristianas. Es el único modo. Así ocurre también en nuestra vida física. Si queremos tener a nuestro lado entidades armoniosas, serenas y elevadas, solo hay un modo de hacer eso realidad, y es
dentro de nuestra terrible inferioridad, haciendo lo posible por cambiar. Nos vamos a equivocar, vamos a caer muchas veces, qué duda cabe. Por eso estamos aquí, para mejorar. No hay que desanimarse. Estamos en el camino. El que trata de mejorar ya está en el buen camino, aunque no lo consiga de momento, porque no existen los milagros. Para que algo se dé, queridos hermanos, es preciso trabajo y abnegación y voluntad de trabajar y de querer conseguir ese algo. ¿Ustedes os imagináis a alguien, a un arquitecto, tratando de levantar un edificio con solo imaginarlo? ¿Eso será posible? Es necesario el trabajo, la voluntad de trabajar, la abnegación, la entrega de muchos obreros cualificados para levantar ese edificio. No es suficiente con que el arquitecto lo proyecte. Eso es el proyecto, pero luego la ejecución de ese proyecto exige trabajo, abnegación y sacrificio. Nosotros tenemos una silla rota. Empecemos a visualizarla, como sostienen algunos de nuestros hermanos, la silla arreglada. ¿Se va a arreglar por eso? Tenemos que arreglarla o mandarla a alguien para que la arregle. Pero solo con pensar no se consigue. Por eso, por mucha fe que tengamos, ya lo dijo Jesús, aunque tuviese una fe que moviese montañas, si no tengo caridad, nada tengo. Lo primero es el trabajo, el sacrificio, y para conseguir transformar nuestras inferioridades en virtudes hace falta voluntad, abnegación, sacrificio y mucho trabajo en el bien sin esperar nada a cambio. Ese es el único modo de obtener la paz interior. Esa paz interior nos afinizará con entidades espirituales que están en paz interior también. Hablo de los espíritus elevados. Si nuestro interior es un mar profundo y oscuro de emociones terribles, nos vamos a afinizar con entidades con un interior exactamente igual que el que nosotros tenemos. Cuando nos enfadamos, nos dejamos abrazar por cientos de miles de entidades tan enfadadas como nosotros. Mirad, todos los reencarnados tenemos a nuestro lado espíritus. Lo queramos creer o no, seamos conscientes de ello o no. Saulo de Tarso, el arrepentido de Damasco, también conocido como San Pablo por nuestros hermanos de la Iglesia Católica, lo explicaba en una carta con unas palabras muy breves, pero de una profundidad tremenda. Decía: todos
tenemos nuestros testigos, coma, cada uno elige a sus testigos. ¿Qué quería decir Saulo o San Pablo o Pablo, el apóstol? ¿Qué quería decir con eso? Quería decir que siempre vamos a estar acompañados de testigos y que cada uno, dependiendo de nuestra elevación moral, vamos a tener, en virtud de esa elevación, una buena o una mala compañía. Muchas veces hemos oído hablar a personas, incluso a muchos médiums, que sienten la presencia de espíritus no buenos a su lado, y en ese momento es necesario explicar a los hermanos que esos espíritus errados, porque recordemos que a mí no me gusta llamarles espíritus malos, primero porque son hijos de Dios igual que yo y son mis hermanos. Por lo tanto, el mal es la ausencia del bien. Dios no ha creado el mal lo hemos creado los hombres. El mal es la ausencia del bien, del mismo modo que las tinieblas son la ausencia de la luz. Esos espíritus están temporalmente errados, pero un día cambiarán. Entonces, si se afina con nosotros, quiere decir que nosotros tenemos dentro de nuestro espíritu, en nuestro interior, puntos tan negros como los que tienen esos espíritus. Por eso están a nuestro lado. ¿Cómo? Dirán algunos. Si yo practico el bien y me considero una muy buena persona en esta vida. Porque tú que sabes, como decía en la película, lo que has hecho en otra. Cuando estamos en un mundo de pruebas y expiaciones, queridos hermanos, no va a ser porque hemos sido santos precisamente. Aquí los únicos ángeles que hay son los que realizan la muy sacrificada labor de ampararnos, dirigirnos y amarnos a espíritus tan errados como nosotros. Es decir, los ángeles guardianes. El resto somos espíritus con mayor o menor grado de errores, pero todavía muy errados y muy necesitados de ayuda. Nada más por esta noche. Espero que la cuestión de las compañías espirituales haya quedado por lo menos un poco más clara. Con todo, como siempre os digo, cualquier pregunta en torno a este tema podréis efectuarla en nuestra web espiritasevilla.es a través de contacto con Geno. Nada más, desearos un feliz fin de semana a todos y una muy feliz semana llena de buenos aprendizajes, aunque a veces sean difíciles, pero necesarios al fin y al cabo. Abrazos a vuestro corazón desde el Centro de Estudios Espíritas de Sevilla.